Después de que nació mi cuarta hija, mi esposo ni siquiera quiso verla. No la cargó, no preguntó cómo estaba y mucho menos mostró alguna emoción. Simplemente salió del hospital sin decir una sola palabra. 4 días después, cuando por fin regresé a casa con mi bebé, Holden me estaba esperando. Ni siquiera me preguntó cómo me sentía después del parto. En cuanto entré, me aventó los papeles del divorcio directamente a la cara. «Lárgate de aquí. Llévate a tus hijas. En esta casa no hay lugar para una mujer que no puede darme un hijo varón». Me quedé completamente paralizada. Acababa de dar a luz y todavía estaba recuperándome, pero para él eso no importaba. Lo único que parecía importarle era que había tenido otra niña. Detrás de él estaba su madre, Loretta, riéndose como si todo aquello fuera un espectáculo divertido. Ni siquiera intentó detenerlo. Al contrario, parecía disfrutar cada segundo de mi humillación. Pero ellos todavía no sabían algo. Respiré profundamente, miré a Holden directamente a los ojos y dije solamente 4 palabras. «La casa es mía». En ese instante, las sonrisas desaparecieron de sus caras. Los dos se quedaron mirándome, completamente pálidos. No esperaban escuchar aquello. Durante años habían pensado que yo era una mujer que simplemente aceptaba todo lo que ellos decidían. Pero esa noche estaban a punto de descubrir que no me conocían en absoluto. Me llamo Sabrina Besford y durante 11 años construí mi vida alrededor de una promesa que nadie escribió en un papel, pero que todos dentro de aquella casa esperaban que yo cumpliera. Cuando me casé con Holden Ferris, yo tenía apenas 23 años. Era joven, estaba enamorada y realmente creía que el amor podía superar cualquier problema. Pensaba que un matrimonio podía sobrevivir a los malos momentos, a las dificultades económicas y hasta a una suegra complicada. No sabía cuánto me equivocaba. Durante años soporté los cambios de humor de Holden, los problemas de dinero y las constantes críticas de su madre. Incluso soporté que Loretta nunca me llamara por mi nombre. Ella nunca decía Sabrina. Simplemente me decía la esposa. Como si yo no fuera una persona. Como si solo fuera un título dentro de su familia. Como si hubiera dejado mi propio apellido al casarme y, junto con él, también hubiera perdido el derecho a tener una identidad propia. La madre de Holden, Loretta Finch, vivía a solo 2 calles de nuestra casa, pero parecía estar viviendo dentro de nuestra propia cocina. Siempre tenía algo que decir. Criticaba la manera en que doblaba las toallas. Me decía cómo debía preparar el arroz. Se quejaba de la cantidad de sal que usaba en la comida. Incluso tenía opiniones sobre cómo debían comportarse mis hijas en la mesa. Según ella, mis niñas se reían demasiado fuerte durante la cena. Si corrían por la casa, era porque yo no sabía educarlas. Si hablaban mucho, decía que eran demasiado escandalosas. Y si alguna vez intentaba ponerle un límite, Loretta actuaba como si yo estuviera faltándole al respeto. Pero había una cosa que nunca cambió. Tenía una obsesión que se mantuvo durante todos los años de mi matrimonio, sin importar cuántas veces intentara ignorarla. Loretta estaba obsesionada con tener un nieto varón. Para ella, mis hijas nunca eran suficientes. 4 niñas podían llenar una casa de amor, risas y alegría, pero en su mente siempre faltaba algo. Un niño. Y durante años me hizo sentir que esa supuesta falta era culpa mía. Loretta estaba obsesionada con tener un nieto que algún día pudiera llevar el apellido Ferris y mantenerlo en la familia. Nuestra primera hija, Winifred, nació cuando yo tenía 24 años. Cuando Loretta fue al hospital, se acercó a la cuna, miró a la bebé durante unos segundos y dijo: «Bueno, todavía queda la próxima vez». Aquellas palabras me dolieron muchísimo. De hecho, recuerdo más el dolor de escucharla decir eso que el dolor que sentí durante el parto. 2 años después nació nuestra segunda hija, Marlo. Esta vez, Loretta ni siquiera se molestó en ir al hospital. Lo único que hizo fue mandarle un mensaje a Holden que decía: «Intenten de nuevo pronto». Como si nuestra hija no fuera una bebé que acababa de llegar al mundo, sino un intento que había salido mal. Cuando nació nuestra tercera hija, Delaney, yo tenía 29 años. Para ese momento, Holden ya ni siquiera sonreía en la sala de partos.
La cargó durante exactamente 4 minutos. Después se la entregó a la enfermera y salió al pasillo diciendo que tenía que contestar una llamada. Pero no había ninguna llamada. Yo lo sabía. Simplemente no quería estar ahí. Aún así, traté de convencerme de que las cosas iban a cambiar. Me decía a mí misma que algún día Holden entendería lo afortunado que era de tener 3 hijas maravillosas. Pensaba que cuando viera lo inteligentes, cariñosas y especiales que eran, finalmente dejaría de verlas como una decepción. Winifred, por ejemplo, ya podía leer libros completos de varios capítulos cuando apenas tenía 6 años. Marlove hacía preguntas sobre absolutamente todo. Nunca se cansaba de preguntar. ¿Pero por qué? Y Delaney tenía una hermosa costumbre. Antes de siquiera poder hablar con frases completas, ya estaba tarareando canciones por toda la casa. Yo quería que Holden viera todo eso. Quería que entendiera que una casa llena de niñas no era una casa llena de decepciones. Era una casa llena de milagros. Pero Holden nunca lo entendió. Ni una sola vez. Y mientras todo esto sucedía dentro de nuestra familia, desde afuera nuestra vida parecía completamente estable. La gente nos veía como una familia normal, con una casa bonita, 3 hijas y un matrimonio que parecía estar bien. Nadie imaginaba lo que realmente ocurría detrás de las puertas de nuestra casa. Holden trabajaba en el área de seguros comerciales. Tenía un empleo respetable y un buen sueldo, así que desde afuera todos pensaban que la casa donde vivíamos era de él. Era una hermosa casa colonial de 2 pisos, con un porche que rodeaba gran parte de la propiedad y un jardín que yo había cuidado durante años hasta convertirlo en un lugar digno de aparecer en una revista. Todos daban por hecho que Holden era el dueño. Después de todo, él se comportaba como si todo lo que tocaba le perteneciera, incluso yo. Pero había algo que nadie fuera del antiguo despacho de abogados de mi padre sabía. La casa nunca había sido legalmente de Holden. Ni siquiera por un solo día. Yo era la verdadera propietaria. Descubrí que estaba embarazada por 4ª vez un martes lluvioso de marzo. Pero, por primera vez desde que me casé, en lugar de sentir solamente felicidad, sentí algo parecido al miedo. Ya sabía lo que significaría tener una 4ª hija en aquella familia. Sabía perfectamente lo que Loretta diría durante la cena del domingo si se enteraba demasiado pronto. Por eso decidí guardar el secreto todo el tiempo que pude. No se lo conté hasta que ya no tuve otra opción. Pasé los siguientes meses tratando de ocultar mi embarazo mientras soportaba las náuseas, los tobillos hinchados y el cansancio constante. Y mientras mi embarazo avanzaba, Holden se volvía cada vez más frío conmigo. No era por problemas en el trabajo. Yo lo sabía. Su actitud cambió porque cada día estaba más cerca la fecha en que nacería nuestro 4º bebé. Cuando llegué a los 8 meses de embarazo, Holden ya ni siquiera tocaba mi vientre cuando nos cruzábamos por el pasillo. Tampoco me preguntaba cómo me sentía. Hablaba con nuestras hijas usando frases cortas y cansadas, como si estar con ellas fuera una obligación que simplemente estaba esperando terminar. Una noche de octubre todavía recuerdo que no podía dormir. El peso de mi embarazo presionaba mis costillas y no encontraba una posición cómoda. A eso de las 2 de la mañana bajé sola a la cocina y me senté en la mesa a comer unas galletas saladas para tratar de calmar mi estómago. La casa estaba completamente en silencio. Entonces Holden pasó por ahí camino al baño. Me vio sentada en la mesa. Me miró por un momento, pero no dijo absolutamente nada. No preguntó. ¿Estás bien? Tampoco dijo. ¿Tú tampoco puedes dormir? Nada. Solo siguió caminando. Unos segundos después escuché cómo se cerraba la puerta del baño al final del pasillo. Me quedé ahí, sola, con las manos sobre mi vientre y una tristeza que me apretaba el pecho. Fue en ese momento cuando pensé algo que me dolió muchísimo aceptar. Me había convertido en un mueble dentro de mi propia casa. Holden ya no me veía como una persona a la que quería acercarse. Simplemente me veía como algo que tenía que rodear para seguir con su vida. Ese otoño, Loretta empezó a llamar a la casa cada pocos días. Siempre decía que quería saber cómo estaba su hijo, pero nunca preguntaba por mí ni por el bebé que estaba creciendo dentro de mi vientre. Una vez contesté el teléfono por accidente y ella preguntó,
con toda frialdad. ¿Ya sabes qué es? Lo dijo como si estuviera esperando saber qué producto le iban a entregar, no como si se tratara de una bebé que yo ya amaba con todo mi corazón. Pasé aquel 9º mes como pude. Sentía que estaba caminando una distancia interminable, como un soldado en una marcha agotadora. Daba un paso y luego otro, no porque fuera fácil, sino porque no tenía otra opción. Arriba estaban mis 3 hijas. Ellas necesitaban a una mamá que siguiera sonriendo durante el desayuno, aunque algunas mañanas hasta sonreír me costara muchísimo. Finalmente, una mañana de jueves en noviembre, nació nuestra 4ª hija. La llamé Juniper. Elegí ese nombre porque, aunque sentía que todo a mi alrededor se estaba desmoronando, quería que mi hija tuviera un nombre que recordara algo fuerte. Algo capaz de sobrevivir un invierno difícil y volver a crecer con fuerza cuando llegara la primavera. Holden llegó al hospital 40 minutos después de que Juniper naciera. Entró al cuarto, me miró a mí, pero ni siquiera volteó a ver a la bebé. «Otra niña», dijo. No lo preguntó. Lo dijo como si estuviera dando un veredicto. Le dije. «Se llama Juniper». Pero él ni siquiera repitió su nombre. No tocó la cobijita con la que estaba envuelta. No intentó cargarla ni acercarse a ella. Se quedó parado al pie de mi cama durante menos de 2 minutos. Revisó su teléfono 2 veces y después dijo que su madre lo estaba esperando abajo. Luego se fue. No regresó ese día. Tampoco regresó al día siguiente. Durante 4 días permanecí en aquella cama de hospital recuperándome del parto, con mi recién nacida entre mis brazos. Mientras tanto, mis otras 3 hijas estaban pasando de la casa de mi hermana a la casa de diferentes niñeras que se turnaban para cuidarlas. Y Holden no llamó. No mandó ningún mensaje. Ni siquiera envió flores, algo que había hecho después del nacimiento de nuestras otras 3 hijas. Nada. Al 4º día, una enfermera me ayudó a guardar las cosas de Juniper. Yo salí del hospital con mi bebé en brazos, completamente agotada, adolorida y todavía aferrándome a una pequeña esperanza. Pensaba que, al abrir la puerta de mi propia casa, finalmente sentiría que estaba regresando a casa. Pero no fue así. Cuando entré a la sala, Holden estaba ahí. Y Loretta estaba sentada en mi sofá como si hubiera estado esperando que comenzara un espectáculo. Ni siquiera había terminado de bajar la silla del auto cuando Holden cruzó la habitación y me aventó un montón de papeles contra el pecho. Algunos cayeron al piso junto a mis pies. Miré las hojas y vi mi nombre escrito en letras negras y grandes. Eran los papeles del divorcio. Holden claramente llevaba semanas, quizá meses, preparando todo aquello mientras yo estaba comprando vitaminas prenatales, preparando la llegada de nuestra bebé y doblando ropita diminuta. Entonces me miró y dijo: «Lárgate». Su voz no era fuerte. Y eso fue todavía peor. Hablaba con una calma fría, como si hubiera practicado esas palabras muchas veces antes de decírmelas. «Llévate a tus hijas. En esta casa no hay lugar para una mujer que no puede darme un hijo varón». Detrás de él, Loretta soltó una carcajada. No fue una risa nerviosa. Tampoco fue una risa incómoda. Era una risa de satisfacción, como si finalmente hubiera conseguido exactamente lo que quería. Fue una carcajada de verdad, de esas que salen de alguien que llevaba años esperando un momento así. «4 niñas», dijo Loretta, negando con la cabeza como si estuviera viendo una película triste cuyo final ya conocía. Luego miró a Holden y agregó: «Te dije que casarte con ella era una apuesta. Supongo que ahora ya sabemos cómo terminó». Yo seguía parada en la entrada, con Juniper bien sujeta a mi pecho. Apenas habían pasado unos días desde el parto. Mi cuerpo todavía estaba recuperándose, me sentía débil y mi cabeza estaba nublada por el cansancio. Pero en ese momento miré a las 2 personas que durante 11 años habían hecho que yo sintiera que mi valor dependía de algo tan absurdo como poder tener un hijo varón. Y algo dentro de mí cambió. Había una parte de mí que llevaba mucho tiempo callada, aguantando todo, tratando de mantener a mi familia unida. Pero esa parte finalmente se cansó de permanecer agachada. Por primera vez en muchos años, me sentí fuerte. Miré a Holden. Después miré a Loretta,
que seguía sentada cómodamente en mi sofá con una sonrisa en la cara. Y dije solamente 4 palabras. La casa es mía. La sala quedó completamente en silencio. Nunca había escuchado un silencio así. Holden abrió la boca, pero no encontró qué decir. Loretta dejó de sonreír. Su expresión cambió por completo, como si alguien hubiera quitado de golpe todo lo que la sostenía. Eso no tiene gracia, dijo Holden finalmente. Pero su voz ya no era fría ni segura. Ahora se escuchaba nervioso. No estoy bromeando, respondí. Y entonces Holden se dio cuenta de algo que nunca se había molestado en preguntarme durante nuestros 11 años de matrimonio. ¿De dónde había salido realmente el dinero para comprar nuestra casa? Él simplemente había asumido que la casa era suya. Como le resultaba más fácil pensar así, creyó que su sueldo había pagado la propiedad. También pensaba que, como los dos teníamos una cuenta bancaria conjunta, su nombre debía aparecer automáticamente en todos los documentos relacionados con la casa. Pero nunca revisó los papeles de la compra. Nunca preguntó. Nunca quiso saber. Yo había sido quien se encargó de todo desde el principio. Y había una razón para ello. Mi padre había trabajado durante años para construir un pequeño pero sólido patrimonio en bienes raíces. Cuando murió, yo tenía 26 años y era su única hija. Antes de fallecer, dejó 3 propiedades de inversión a mi nombre mediante un fideicomiso que había preparado con su abogado años atrás. Ese fideicomiso tenía una condición muy importante. Esas propiedades y todo el dinero que generaran debían mantenerse separados de cualquier patrimonio que yo pudiera compartir algún día con un esposo. Mi padre había pensado en protegerme incluso después de su muerte. 2 años después de mi matrimonio con Holden, vendimos una de esas propiedades. El dinero de esa venta se utilizó para comprar la casa donde viviríamos durante los siguientes 10 años. Todo quedó registrado correctamente. La propiedad no se compró con el dinero de Holden. No estaba a nombre de Holden. Y, legalmente, nunca había sido de él. Mi padre era un hombre reservado en muchas cosas, pero había algo que siempre tuvo muy claro: quería proteger a su hija. Por eso, la casa que Holden llevaba 11 años llamando su casa, la misma casa a la que Loretta entraba y salía como si fuera la dueña de una parte de ella, había sido comprada completamente con el dinero protegido por el fideicomiso de mi padre. Y ahora, por primera vez, ellos iban a descubrir la verdad. Mi nombre, y solamente mi nombre, aparecía en las escrituras de la casa. El nombre de Holden nunca había aparecido en ningún documento relacionado con esa propiedad, porque yo nunca lo agregué. Al principio no fue por mala intención. Simplemente nunca nos habíamos puesto a hacer ese trámite. Pero con el paso de los años, algo dentro de mí empezó a decirme que era mejor mantener las cosas así. Era una especie de instinto protector que en ese momento ni siquiera entendía. Nunca se lo conté a Holden. No porque estuviera ocultando algo malo, sino porque durante muchos años jamás imaginé que algún día tendría que usar esa información para defenderme. Yo creía que me había casado con un compañero de vida. Pensaba que Holden y yo éramos un equipo. Pero en ese momento, parada en mi propia sala con mi recién nacida pegada al pecho y los papeles del divorcio tirados por el suelo, finalmente entendí la verdad. Había estado compartiendo mi casa con un hombre que pensaba que su valor como padre y como hombre dependía de tener un hijo varón. Y peor aún, era un hombre que nunca había aprendido a valorar a sus propias hijas. Mi padre nunca trató a Holden con demasiada confianza. Cada vez que estaban juntos, mi papá mantenía cierta distancia. Siempre era educado con él, pero nunca llegaba a mostrarle verdadero cariño. Durante mucho tiempo pensé que simplemente era su personalidad. Mi padre era un hombre tranquilo y reservado, de esos que preferían guardar sus opiniones para sí mismos. Pero años después, cuando revisé los documentos del fideicomiso junto con Diane, empecé a entender algo que antes no quería aceptar. Tal vez mi padre había visto algo en Holden mucho antes de que yo estuviera lista para reconocerlo. Sin embargo, mientras estuvo vivo, mi padre nunca habló mal de mi matrimonio. Nunca intentó convencerme de que dejara a Holden. Nunca me dijo que había cometido un error. Simplemente hizo algo mucho más importante. Se aseguró de que, pasara lo que pasara con mi matrimonio,
su hija nunca terminara parada en la puerta de otra persona, rogando por tener un techo para ella y sus hijos. Holden me miró. Ya no tenía aquella actitud de hombre que daba órdenes. Ahora su voz temblaba. Enséñame las escrituras. Lo miré con calma. Lo haré. Hice una pausa y después agregué. Pero será en el tribunal. Con mi abogado sentado a mi lado y tu abogado sentado junto a ti, igual de sorprendido que tú en este momento. Holden se quedó completamente callado. Por primera vez desde que lo conocía, parecía no saber qué decir. Loretta se levantó del sofá por primera vez desde que yo había entrado a la casa. Esto es absurdo. ¿De verdad esperas que creamos que una madre de 4 hijas tiene una herencia secreta de la que nadie en esta familia había escuchado jamás? La miré con calma. Ustedes nunca preguntaron. Ninguno de ellos se había interesado realmente por mi vida, a menos que el tema tuviera que ver con si algún día iba a tener un hijo varón. Durante 11 años, la única pregunta que parecía importarles era cuándo finalmente les daría un hijo a la familia Ferris. Nunca me preguntaron qué quería yo para mi propia vida. Nunca preguntaron por mis sueños, por mis planes o por las cosas que había heredado de mi padre. Solo querían saber si algún día tendría un niño. Holden se sentó lentamente en el brazo del sofá. Parecía que hasta sus piernas habían dejado de responderle. Que esto tiene que ser un error, murmuró, más para él mismo que para mí. No puede ser que hayas tenido todo esto durante tantos años y nunca me hayas dicho nada. Lo miré directamente. Sí te dije. Él levantó la mirada. ¿Qué? Te conté muchas cosas. Tú simplemente nunca escuchaste las partes que no tenían que ver con lo que querías oír. Y era verdad. Mientras estaba parada frente a ellos, recordé todos aquellos pequeños momentos de nuestro matrimonio en los que intenté hablar con Holden sobre mi padre. Le había contado sobre las propiedades que había dejado. Le había hablado del fideicomiso. También había mencionado varias veces los asuntos relacionados con la herencia y los documentos que mi padre había preparado para mí. Pero Holden casi siempre cambiaba de tema o simplemente lo ignoraba. Estaba mucho más interesado en su trabajo, en ganar más dinero y en avanzar en su carrera que en conocer la parte financiera que mi padre había dejado preparada para mí. Incluso solía bromear con eso. Decía que todo ese papeleo aburrido era mi trabajo. De la misma manera que, según él, lavar la ropa, hacer las compras y organizar la casa también eran cosas que me correspondían a mí. En aquel momento, Holden no entendía lo que estaba ignorando. Pensaba que esos documentos eran solo papeles aburridos que yo guardaba en un cajón. Nunca imaginó que algún día esos mismos documentos serían la razón por la que él tendría que abandonar la casa que durante 11 años había llamado suya. Yo había dejado que Holden pensara eso porque era más fácil que estar peleando por conseguir su atención cada vez que intentaba hablarle de un tema que claramente no le interesaba. Pero ahora ese tema se había convertido en algo mucho más importante de lo que él jamás imaginó. Ese día no me fui de la casa, aunque Holden claramente esperaba que lo hiciera. En lugar de eso, llamé a la única persona que durante años siempre me había dicho que guardara copias de todos los documentos importantes, la antigua abogada de mi padre. Se llamaba Diane Castellane. Era una mujer inteligente, directa y muy firme. Ella había manejado todos los asuntos de la herencia de mi padre y conocía cada detalle del fideicomiso mejor que cualquier otra persona. Diane se reunió conmigo a la mañana siguiente. Revisó los papeles del divorcio que Holden había preparado y después me dijo algo que hizo desaparecer el último miedo que todavía llevaba dentro. Él presentó estos documentos pensando que se iba a quedar con la casa, me explicó mientras revisaba los papeles con una expresión seria. Pero, según los documentos del fideicomiso, los registros de la propiedad y las leyes que protegen los bienes heredados cuando se mantienen separados de los bienes del matrimonio. Su abogado va a tener muchas dificultades para demostrar que Holden tiene algún derecho sobre esta casa. Por primera vez en varios días, pude respirar tranquila. Sentí que finalmente podía dejar de vivir con miedo. Durante las siguientes 2 semanas, Holden hizo todo lo posible para que su propio abogado verificara lo que Diane ya había confirmado. Mientras tanto, la verdad empezó a correr por toda su familia como un incendio que nadie podía detener. Loretta comenzó a llamar a familiares y conocidos.
Intentaba contar una versión de la historia en la que yo supuestamente había engañado a su hijo y le había ocultado mi dinero durante todo el matrimonio. Pero lo que más me llamó la atención durante esas semanas fue ver cómo Loretta podía convertirse en dos personas completamente diferentes dependiendo de quién estuviera frente a ella. En noviembre hubo una reunión para recaudar fondos en la iglesia. Yo estaba allí con Juniper en brazos cuando escuché a Loretta hablando con varias mujeres de su club de lectura. Les decía que se sentía muy bendecida por tener 4 nietas hermosas. Incluso aseguró que siempre había soñado con tener una casa llena de niñas. Entonces comenzó a llorar. Se llevó un pañuelo a los ojos y fingió estar emocionada mientras las mujeres a su alrededor comentaban lo afortunada que era nuestra familia. Yo estaba a pocos pasos de distancia, cargando a Juniper. Escuchaba cada palabra. Pero no dije nada. Para ese momento ya había aprendido algo muy importante. Enfrentar a Loretta frente a otras personas solo le daba un escenario para actuar. Y yo ya no estaba dispuesta a formar parte de su espectáculo. Era una mujer completamente diferente a la que, menos de 2 semanas antes, había estado sentada en mi sofá diciendo que tener 4 hijas había sido una apuesta que no había salido bien. Mientras la veía recibir palabras de consuelo y admiración de mujeres que no tenían idea de lo que ella había dicho a puerta cerrada, finalmente entendí algo. Su crueldad nunca había sido realmente por los hijos varones o por tener un nieto. Se trataba de poder. Loretta necesitaba sentirse en control. Quería ser ella quien decidiera, en cada lugar al que entraba, quién merecía respeto y quién no. En público, mis hijas eran su mayor orgullo. Hablaba de ellas como si fueran lo mejor que le había pasado. Pero en privado, las veía como una prueba de que yo había fracasado. Durante mucho tiempo intenté entender cómo podía existir esa contradicción en una misma persona. Pero dejé de hacerlo. Ya no necesitaba encontrar una explicación para su comportamiento. Tampoco necesitaba su aprobación, ni cuando estábamos en público ni cuando estábamos solos. Entonces recibí una llamada inesperada de Delphine, la hermana de Holden. Durante años, ella siempre había sido educada conmigo, pero mantenía cierta distancia. Nunca se metía en los problemas familiares. Esta vez decidió llamarme en privado para disculparse por haber permanecido callada durante tantos años mientras Loretta me hacía comentarios crueles durante las reuniones familiares. Y siempre sentí que algo no estaba bien, me confesó en voz baja por teléfono. ¿La forma en que ella hablaba de ti? Debí haber dicho algo mucho antes. Le respondí que no era responsabilidad suya solucionar la crueldad de su madre. Pero escuchar esas palabras significó mucho para mí. Después de tantos años de silencio, por fin alguien reconocía en voz alta lo que yo había vivido. Mientras tanto, la vida de Holden comenzaba a desmoronarse más rápido de lo que él podía intentar arreglarla. Su abogado confirmó exactamente lo que Diane ya me había explicado. La casa era completamente mía. El fideicomiso que protegía la propiedad había sido creado antes de mi matrimonio y nunca había sido modificado ni utilizado para convertir la casa en un bien compartido. Después de revisar los documentos del fideicomiso, los registros oficiales de la propiedad y las leyes correspondientes, el propio abogado de Holden tuvo que admitir que prácticamente no había ninguna posibilidad de que Holden pudiera reclamar la propiedad. No importaba que hubiera vivido allí durante 11 años. No importaba que hubiera llamado a esa casa suya durante todo ese tiempo. Legalmente, la casa seguía siendo mía. A principios de diciembre se programó una audiencia temporal. El objetivo era decidir quién permanecería en la casa y cómo se organizaría el cuidado diario de nuestras hijas mientras el divorcio seguía su proceso. El juez revisó los documentos de propiedad y decidió que yo podía permanecer temporalmente en la casa. También estableció un horario de visitas para Holden mientras el resto del proceso continuaba. La división de bienes, la custodia de las niñas y la manutención se discutirían más adelante, en una audiencia completa programada para el nuevo año. Diane me advirtió desde el principio que no esperara que todo se resolviera rápidamente. Ten paciencia, me dijo. Esto apenas está comenzando. Los tribunales no avanzan al ritmo de la rabia, me dijo Diane una vez, medio en broma. Avanzan al ritmo de los documentos. Me quedé con esa frase durante las largas semanas que siguieron. Cada día parecía interminable. Tenía que cuidar a 4 niñas,
atender a una recién nacida y, al mismo tiempo, enfrentar un divorcio que cada vez sacaba a la luz más cosas que yo nunca había imaginado. Pero la casa no fue lo único que comenzó a desmoronarse aquel invierno. Durante el proceso de divorcio, los abogados empezaron a revisar las finanzas de Holden con mucho más detalle. Aquella etapa de investigación se extendió durante los meses fríos de enero y febrero, y poco a poco comenzaron a aparecer movimientos de dinero que Holden claramente nunca había pensado que alguien revisaría a fondo. Los registros mostraron algo muy extraño. Durante aproximadamente 1 año y medio, una parte importante de su sueldo había estado siendo enviada de manera silenciosa a otra cuenta bancaria. Era una cuenta que Holden nunca me había mencionado. Ese dinero no se estaba utilizando para pagar la hipoteca. Tampoco era para las necesidades de nuestras 4 hijas. No estaba destinado a ahorrar para el futuro de nuestra familia. El dinero estaba siendo utilizado para cosas que no tenían nada que ver con nosotros. Cuando Diane comenzó a revisar esos movimientos, descubrió algo todavía peor. Había otra mujer. Se llamaba Bianca Torrence y trabajaba con Holden en su oficina. Holden llevaba más de 1 año viéndola regularmente. No se trataba de una amistad inocente ni de una relación reciente. Los registros mostraban que había estado gastando dinero en ella y ocultando esos gastos durante mucho tiempo. Pero lo que más me sorprendió fue descubrir que Loretta aparentemente sabía de Bianca. Y, según la información que salió durante el proceso, incluso había alentado aquella relación en silencio. En la mente de Loretta, todo parecía tener una explicación retorcida. Si yo no podía darle un hijo varón a Holden, entonces tal vez otra mujer sí podría hacerlo. Me quedé sentada frente al escritorio de Diane el día que todo esto salió a la luz. Pensé que me iba a destruir. Pensé que sentiría una tristeza insoportable al descubrir que mi esposo llevaba más de 1 año engañándome. Pero ocurrió algo diferente. No sentí el dolor devastador que habría imaginado años atrás. No sentí que el mundo se hubiera acabado. Lo que sentí fue algo mucho más extraño. Fue como recibir la confirmación de algo que, en el fondo, quizá ya había sentido durante mucho tiempo, pero que nunca me había permitido aceptar por completo. Durante más de 1 década había intentado ganarme el amor de personas que ya habían decidido, mucho antes de que yo pudiera cumplir o no sus expectativas, que nunca sería suficiente. Yo había pasado años intentando demostrarle a Holden que nuestro matrimonio valía la pena. Había intentado demostrarle a Loretta que podía ser una buena esposa. Había cuidado nuestra casa. Había criado a nuestras hijas. Había soportado sus críticas. Había intentado mantener la paz. Y, aún así, para ellos siempre faltaba algo. Un hijo varón. Eso era todo lo que parecía importarles. Lo que más me sorprendió de todo no fue la infidelidad, aunque claro que me dolió. Fue descubrir cuándo había comenzado. Bianca había aparecido en la vida de Holden poco después del nacimiento de Delaney. En aquella época, Loretta había comenzado a hacer comentarios cada vez más directos. Decía que Holden todavía era joven. Que tenía derecho a tener un hijo varón. Que quizá debía buscar otras opciones. Incluso llegó a insinuar que, si yo no podía darle el hijo que ella quería, Holden debería considerar estar con otra mujer. Ahora, al mirar las fechas de los movimientos bancarios y compararlas con lo que había sucedido en nuestra familia, todo encajaba de una manera que me daba escalofríos. No podía demostrar que Loretta hubiera organizado directamente la relación entre Holden y Bianca. Y tampoco intenté hacerlo. No quería inventar algo que no pudiera comprobar. Pero mientras estaba sentada frente al escritorio de Diane, leyendo aquellos documentos, entendí algo mucho más importante. La crueldad de aquella familia no había comenzado cuando nació Juniper. Tampoco había empezado cuando Holden me arrojó los papeles del divorcio. Llevaba años creciendo lentamente. Había estado presente desde el nacimiento de Winifred. Después siguió con Marlo. Se hizo todavía más evidente cuando nació Delaney. Cada vez que nacía una niña, la decepción de Holden y las críticas de Loretta aumentaban. Y con cada año que pasaba, ellos buscaban una razón para justificar su comportamiento. Primero fue todavía hay tiempo. Después fue inténtenlo de nuevo. Luego comenzaron las preguntas sobre si Holden debía buscar a otra mujer.
Y finalmente, cuando nació Juniper, dejaron de esconder lo que realmente pensaban. La cuarta niña simplemente se convirtió en la excusa perfecta para decir en voz alta todo lo que llevaban años pensando. Fue entonces cuando entendí que yo nunca había sido el verdadero problema. Nunca fueron mis hijas. Nunca fue mi capacidad para tener hijos. El problema era que ellos habían construido una idea de lo que nuestra familia debía ser y me habían culpado durante años porque la realidad no coincidía con sus expectativas. Yo había intentado encajar en una familia que nunca estuvo dispuesta a aceptarme tal como era. Y ahora, por primera vez, dejé de sentir que tenía que hacerlo. No sabía todavía cómo terminaría el divorcio. No sabía qué pasaría con Holden, con Loretta o con Bianca. Pero algo dentro de mí ya había cambiado. Ya no estaba intentando salvar un matrimonio que solo yo había estado tratando de mantener vivo. Estaba empezando a construir una vida diferente. Una vida donde mis 4 hijas no fueran vistas como una decepción. Una vida donde nadie pudiera convencerme otra vez de que no éramos suficientes. Porque éramos suficientes. Siempre lo habíamos sido. El dinero que Holden había estado ocultando no iba a decidir por sí solo todo el divorcio. Diane me lo explicó desde el principio para que yo no tuviera expectativas equivocadas. Esto no es una palabra mágica que haga que ganes todo el caso, me dijo con sinceridad. Pero sí puede cerrar muchas puertas que Holden pensaba que todavía estaban abiertas. Según Diane, los movimientos de dinero iban a ser importantes por 2 razones. Primero, demostraban que Holden había estado ocultando parte de sus ingresos y dejando fuera de nuestro hogar una cantidad considerable de dinero durante más de un año. Segundo, ayudaban a mostrarle al juez cómo había sido realmente nuestra situación familiar. No se trataba solamente de un matrimonio que había terminado. Había 4 niñas involucradas y el tribunal necesitaba decidir cómo se repartirían las responsabilidades, los gastos y el cuidado de ellas después del divorcio. El dinero escondido no resolvía todo. Pero sí cambiaba la manera en que el juez podía ver la situación. Y yo sabía que Holden había pensado que podía presentarse ante el tribunal como la víctima perfecta, un esposo que había sido expulsado de su propia casa por una esposa que, según él, le había ocultado una propiedad. La realidad era muy diferente. La audiencia final llegó una mañana fría de finales de marzo. Habían pasado casi 5 meses desde el día en que Holden me había aventado los papeles del divorcio contra el pecho. También habían pasado casi 4 meses desde que el juez había establecido las primeras medidas temporales para organizar nuestra vida diaria mientras el proceso continuaba. Esos meses habían sido difíciles. Había tenido que acostumbrarme a cuidar a 4 niñas prácticamente sola mientras enfrentaba abogados, documentos, reuniones y audiencias. Pero también habían sido los primeros meses en mucho tiempo en los que mi vida había empezado a sentirse verdaderamente mía. Aquella mañana llegué al tribunal acompañada por Diane. Holden llegó unos minutos después con su nuevo abogado. Me sorprendió verlo. Se veía mucho más delgado. También parecía completamente agotado. El hombre seguro de sí mismo que durante 11 años había entrado en nuestra casa como si fuera el dueño de todo ya no estaba ahí. Su seguridad había desaparecido. Ahora caminaba con los hombros caídos y una expresión cansada en el rostro. Parecía un hombre que finalmente había entendido que las cosas no iban a salir como él había imaginado. Loretta no apareció. Después me enteré de que había dicho a algunos familiares que no tenía el valor para asistir a la audiencia. La verdad es que casi me dio risa. Me parecía increíble que ahora no tuviera estómago para enfrentar una audiencia, después de haber tenido suficiente para burlarse de mí apenas 4 días después de que yo había dado a luz a Juniper. Pero no dije nada. Ya no me interesaba lo que Loretta pensara. Entré a la sala y me senté junto a Diane frente a una mesa larga. Puse las manos sobre mis piernas y traté de mantener la calma. Del otro lado estaba Holden. Su abogado revisaba una pila de documentos y los acomodaba una y otra vez. Parecía que ni siquiera había tenido tiempo de organizar bien los papeles la noche anterior. Holden mantenía la mirada fija sobre la mesa. De vez en cuando levantaba los ojos hacia el juez. Parecía un hombre esperando escuchar una sentencia que, en el fondo, ya sabía que no le iba a gustar. Finalmente comenzó la audiencia. El juez empezó hablando de la casa.
Diane fue la primera en presentar los documentos del fideicomiso. Como siempre, no levantó la voz ni exageró nada. Simplemente explicó los hechos uno por uno. Primero presentó los documentos relacionados con la muerte de mi padre. Después explicó cuándo se había creado el fideicomiso y cómo había quedado protegida mi herencia. Luego mostró los documentos de compra de la casa. En ellos aparecía un solo propietario. Yo. No había ninguna parte de la propiedad registrada a nombre de Holden. El abogado de Holden intentó presentar otro argumento. Dijo que, durante los años que vivimos juntos, Holden había contribuido a los gastos de la casa y que eso podía darle algún tipo de derecho sobre la propiedad. Por un momento pensé que tal vez el juez consideraría esa posibilidad. Pero Diane ya estaba preparada. Sacó otros documentos. Mostró los registros que demostraban que la hipoteca de la casa había sido pagada completamente años atrás utilizando directamente dinero proveniente del fideicomiso. La casa ni siquiera había mantenido una deuda a nombre de Holden. No existía ningún préstamo registrado a su nombre relacionado con la propiedad. Y los registros oficiales tampoco mostraban que tuviera algún porcentaje de propiedad. El argumento de su abogado comenzó a perder fuerza casi de inmediato. Holden permaneció en silencio. Yo lo observaba desde el otro lado de la sala. Durante tantos años había hablado de aquella casa como si fuera suya. Había invitado personas. Había tomado decisiones. Había permitido que Loretta entrara y saliera como si también fuera dueña de una parte. Y ahora todos estaban escuchando oficialmente la verdad. La casa era mía. Después llegó el turno de los registros financieros. Diane presentó los movimientos de la cuenta que Holden había mantenido oculta. Los documentos mostraban las transferencias de dinero con fechas exactas. Una por una. Al compararlas con otros registros, aparecían gastos en hoteles, cenas, regalos y otras cosas que claramente no tenían relación con nuestras hijas ni con las necesidades de nuestra familia. Diane presentó cada documento con la misma tranquilidad y precisión con la que había presentado los papeles de la propiedad. No necesitaba dramatizar nada. Los números hablaban por sí solos. El abogado de Holden intentó decir que aquellos gastos no tenían relación directa con la custodia ni con las responsabilidades económicas que se estaban discutiendo. Pero el juez no estuvo de acuerdo. Dejó claro que la transparencia financiera dentro de un matrimonio podía ser relevante cuando el tribunal tenía que determinar las obligaciones económicas futuras, especialmente cuando había hijos involucrados. Después de escuchar toda la evidencia, ya no quedaban muchas dudas. La historia que Holden había querido presentar no coincidía con los documentos. Los papeles mostraban otra realidad. La casa seguía siendo completamente mía. Los documentos del fideicomiso respaldaban mi propiedad. Los registros oficiales no mostraban ningún derecho de propiedad de Holden. Y los movimientos de dinero demostraban que había ocultado recursos durante una parte importante de nuestro matrimonio. Cuando terminó esa parte de la audiencia, sentí algo que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Alivio. No porque todo hubiera terminado. Todavía faltaban decisiones importantes sobre nuestras hijas, los gastos y las responsabilidades que cada uno tendría de ahora en adelante. Pero había una cosa que ya estaba clara. Holden no iba a quitarme la casa. La casa donde mis 4 hijas habían crecido. La casa que yo había cuidado durante años. La casa que mi padre había ayudado a asegurar para mí mucho antes de que yo siquiera conociera a Holden. Esa casa seguía siendo mía. Y por primera vez desde aquella terrible noche de noviembre, sentí que finalmente estaba recuperando el control de mi propia vida. El juez me otorgó la custodia principal de nuestras 4 hijas. Tomó en cuenta que ellas ya tenían una vida estable en nuestra casa, sus escuelas, sus horarios y las rutinas de cuidado que yo había mantenido desde que nació Juniper. También consideró que, durante todos esos meses, yo había sido la persona que se encargaba de mantener su vida lo más normal posible a pesar de todo lo que estaba pasando con el divorcio. Holden recibió un horario de visitas establecido por el tribunal. Ya no podía aparecer cuando quisiera ni cambiar los planes de un momento a otro. Tenía que respetar los días y horarios indicados y seguir las reglas establecidas para convivir con nuestras hijas. Además,
debido a las diferencias que aparecieron en nuestros ingresos y al dinero que había estado ocultando en una cuenta separada. El juez ordenó que Holden contribuyera de manera importante a los gastos mensuales de nuestras hijas. La cantidad fue mucho más alta de lo que él había imaginado cuando, meses atrás, pensó que iba a salir de nuestro matrimonio llevándose prácticamente todo. Cuando el juez anunció la decisión, Holden ni siquiera me miró. Y, sinceramente, yo tampoco necesitaba que lo hiciera. Ya no necesitaba ver arrepentimiento en sus ojos. Ya no necesitaba escuchar una disculpa. Ya no necesitaba que reconociera lo que me había hecho. Al salir del tribunal, el aire estaba helado. Diane caminaba a mi lado y yo me quedé unos segundos parada afuera, respirando profundamente. Entonces sentí algo extraño dentro de mi pecho. No era exactamente felicidad. Tampoco era una sensación de triunfo. Era algo mucho más tranquilo. Era alivio. Un alivio profundo, de esos que aparecen cuando finalmente dejas caer un peso que llevabas cargando durante tantos años sin darte cuenta de lo pesado que era. Durante más de una década había vivido tratando de mantener una familia que, en realidad, nunca había estado completamente en mis manos. Siempre estaba intentando agradarle a Holden. Tratando de evitar que Loretta se enojara. Tratando de mantener contentas a mis hijas. Intentando que nuestra casa siguiera funcionando. Y, al mismo tiempo, tratando de convencerme de que algún día todo mejoraría. Ahora ya no tenía que hacer eso. Sin embargo, los meses siguientes tampoco fueron fáciles. Tenía 4 hijas que cuidar, incluida una bebé recién nacida. Tenía que cumplir con mi trabajo de tiempo completo. Y además estaba aquella enorme casa que, de repente, se sentía diferente. Antes parecía llena de personas, problemas, visitas y discusiones. Ahora éramos solamente mis 4 hijas y yo. 5 personas intentando comenzar una nueva vida. Por momentos, la casa se sentía demasiado grande. Había habitaciones silenciosas. Pasillos donde antes escuchaba la voz de Holden. Espacios que durante años habían estado ocupados por una vida que ya no existía. Pero poco a poco comencé a llenar esos espacios con algo diferente. Con nuestras propias rutinas. Con las risas de mis niñas. Con las tareas escolares. Con juguetes tirados en la sala. Con las canciones de Juniper. Y con una sensación de libertad que todavía estaba aprendiendo a reconocer. Además, había algo que Holden nunca había tomado en serio y que terminó siendo una de las cosas que más me ayudaron durante aquellos primeros meses. Mi trabajo de consultoría. Yo había comenzado a trabajar en eso casi por accidente unos 3 años antes. Todo empezó cuando una amiga necesitó ayuda para organizar las finanzas de su pequeña tienda. Yo siempre había sido buena con los números y con la organización, así que me ofrecí a ayudarla. En ese momento, Loretta ya había hecho demasiados comentarios sobre cómo, según ella, yo no hacía nada durante todo el día. Sus palabras me habían dolido, aunque nunca se lo admití. Así que cuando mi amiga me pidió ayuda, acepté. Al principio solamente trabajaba unas cuantas horas a la semana. No lo veía como un verdadero negocio. Era más bien una forma de recordarme a mí misma que todavía tenía una mente capaz de hacer mucho más que preparar listas del supermercado, organizar las actividades de mis hijas y recoger la casa. Necesitaba algo que fuera mío. Algo que me recordara quién era yo fuera de mi matrimonio. Con el tiempo, aquella pequeña actividad comenzó a crecer. Mi amiga me recomendó con otra persona. Después esa persona me recomendó con alguien más. Poco a poco comenzaron a llegar pequeños negocios que necesitaban ayuda para organizar sus cuentas, revisar sus gastos y entender mejor a dónde se estaba yendo su dinero. Yo ayudaba a los dueños de esos negocios a ordenar sus libros contables y a entender los números que muchas veces les parecían demasiado complicados. Para cuando nació Juniper, aquella actividad que había comenzado como unas cuantas horas de trabajo ya se había convertido en una fuente estable de ingresos. Tenía varios clientes. Tenía horarios. Tenía responsabilidades. Y, sobre todo, tenía algo que dependía de mí. Holden nunca le prestó atención. Nunca me preguntó cuánto dinero ganaba. Nunca quiso saber cuántos clientes tenía.
Nunca me preguntó cuánto tiempo me llevaba a hacer ese trabajo. Para él, simplemente era un pasatiempo. Algo que yo hacía de vez en cuando. Lo veía de la misma manera en que había visto la casa durante todos esos años, como algo que no necesitaba entender porque estaba convencido de que todo le pertenecía o estaba bajo su control. Nunca imaginó que ese pequeño trabajo que él consideraba insignificante terminaría siendo una de las cosas que me permitirían mantenerme firme después de la separación. Durante los primeros meses sola con mis 4 hijas, ese ingreso se convirtió en una verdadera salvación. Me permitió pagar mis gastos. Me ayudó a cubrir las necesidades de las niñas. Y, sobre todo, me dio la tranquilidad de saber que podía salir adelante por mis propios medios. No tenía que depender de Holden. No tenía que pedirle permiso para gastar dinero en mis hijas. No tenía que esperar a que él decidiera cuánto estaba dispuesto a aportar. Yo tenía mi propia fuente de ingresos. Tenía mi casa. Tenía a mis 4 hijas. Y, por primera vez en muchos años, también me tenía a mí misma. Eso significaba que ya no tenía que decidir entre pagarle a mi abogado o pagar la colegiatura del preescolar de Delaney. Ya no tenía que hacer cuentas una y otra vez para saber qué gasto podía posponer y cuál era realmente necesario. Cuando Winifred necesitaba zapatos nuevos para el invierno, podía comprárselos sin quedarme mirando el precio durante varios minutos. Cuando alguna de mis hijas necesitaba ropa, útiles escolares o cualquier otra cosa, ya no sentía aquel miedo constante de no tener suficiente dinero. Cada factura que enviaba a uno de mis clientes, cada llamada de trabajo que atendía mientras mis hijas dormían, se sentía como poner otro ladrillo en una nueva vida. Una vida que estaba construyendo con mis propias manos. Cada pequeño paso formaba parte de una base que me pertenecía por completo. Pero tampoco voy a decir que todo fue fácil. Hubo noches realmente difíciles. Noches en las que Juniper no dejaba de llorar y Delaney tenía fiebre. Noches en las que yo estaba tan cansada que sentía que no podía mantener los ojos abiertos. Una madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, terminé sentada en el piso del baño con la espalda apoyada contra la pared. Era el único lugar de la casa donde había un poco de silencio. Juniper finalmente se había quedado tranquila por unos minutos y Delaney estaba descansando después de que le bajara un poco la fiebre. Yo estaba ahí, completamente agotada, mirando el piso y preguntándome si había tomado la decisión correcta. Me preguntaba si debía haberme ido desde el principio. Tal vez Holden esperaba que yo simplemente recogiera mis cosas, tomara a mis 4 hijas y desapareciera de aquella casa sin discutir. Tal vez habría sido más fácil hacerlo así. Pero entonces pensaba en mis niñas. Pensaba en todo lo que habían vivido. Y sabía que mantenerme firme había sido la decisión correcta. No quería que mis hijas crecieran pensando que una mujer tenía que aceptar cualquier trato con tal de mantener un matrimonio. No quería que Winifred, Marlo, Delaney o Juniper aprendieran que su valor dependía de cumplir las expectativas de otra persona. Así que, aunque algunas noches fueran agotadoras, seguía adelante. Y siempre llegaba la mañana. Con el amanecer venían 4 niñas que necesitaban desayunar. Había mochilas que preparar. Uniformes que buscar. Loncheras que llenar. Tareas que revisar. Y una mamá que tenía que levantarse y seguir adelante, aunque hubiera dormido muy poco. La casa también empezó a sentirse diferente. Por primera vez en mucho tiempo, había tranquilidad. Ya no había alguien caminando por los pasillos con una actitud de enojo. Ya no tenía que preocuparme por lo que Loretta pudiera criticar durante la siguiente visita. Ya nadie levantaba la voz durante la cena. Poco a poco, la casa dejó de sentirse como el lugar donde yo había vivido durante 11 años con Holden. Empezó a sentirse como nuestro hogar. El hogar de mis 4 hijas y mío. Winifred, que ya tenía 9 años, comenzó a escribir en un diario. Un día me dijo que era algo solo para niñas. La manera tan seria en que lo dijo me hizo reír como no lo había hecho en meses. Me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no me reía de verdad. Marlo, que tenía 7 años, empezó a decir que quería ser abogada cuando creciera. Todo comenzó después de verme prepararme para las audiencias y conocer a Diane. Yo quiero ser como la señorita Diane, me dijo una tarde. Sonreí.
No sabía si realmente terminaría siendo abogada cuando fuera adulta, pero me encantaba verla hablar con tanta seguridad sobre su futuro. Delaney tenía 4 años y todavía no entendía completamente todo lo que había cambiado. Ella no comprendía los problemas legales ni el divorcio. Solo sabía que la casa estaba más tranquila. Sabía que durante la cena ya nadie gritaba. Sabía que podía jugar en la sala sin sentir que alguien iba a enojarse. Y para una niña pequeña, esa tranquilidad era suficiente. Juniper todavía era una bebé. Ella no recordaría que su padre se había ido del hospital sin cargarla. No recordaría que no quiso conocerla. Y, de una manera extraña, pensé que eso era una especie de misericordia. No tendría que crecer con el recuerdo de aquel rechazo. No tendría que preguntarse por qué su padre no quiso sostenerla cuando nació. Ella crecería rodeada del amor de sus hermanas. Y yo me aseguraría de que supiera cuánto había sido querida desde el primer momento. Durante esa primavera, Delphine comenzó a visitarnos los domingos por la tarde. Siempre llamaba antes de venir. Nunca llegaba sin avisar. Era muy cuidadosa y respetaba nuestro espacio. No quería involucrarse demasiado ni hacerme sentir incómoda. Cada vez que venía llevaba algo para las niñas. A Winifred le llevaba libros. A Marlo le llevaba pequeños rompecabezas. Y una vez llegó con una hermosa cobijita amarilla para Juniper. Me contó que la había tejido ella misma durante varias semanas. Las niñas estaban encantadas. Pero lo que más me gustaba era verla sentada en los escalones del porche con ellas. Una tarde estaba enseñándole a Delaney a hacer una pulsera de la amistad. Delaney estaba concentrada tratando de seguir las instrucciones, mientras Delphine le explicaba pacientemente cómo cruzar los hilos. Yo las observaba desde la puerta. Y sentí algo que no esperaba sentir. Gratitud. Porque entendí que no todas las personas de aquella familia eran iguales. No todas habían elegido la crueldad. No todas habían decidido guardar silencio. Delphine había cometido errores, sí. Había permanecido callada durante demasiado tiempo. Pero ahora estaba tratando de hacer las cosas de una manera diferente. Y eso significaba mucho para mí. Nunca mencionaba a su madre durante esas visitas. Yo tampoco preguntaba por Loretta. No necesitábamos hablar de ella. Nuestros domingos podían existir sin que su nombre apareciera en cada conversación. Durante un tiempo, pensé que quizá Loretta finalmente había entendido que su lugar en nuestras vidas había cambiado. Pero varios meses después, recibí un mensaje de ella. Era breve. Quería ver a las niñas. Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos. Después de todo lo que había pasado, después de sus palabras, sus burlas y la manera en que había tratado a mis hijas durante años, ahora quería volver a verlas como si nada hubiera sucedido. Y por primera vez, entendí que yo ya no tenía que responderle como la esposa de Holden. Ya no tenía que hacer lo que ella esperaba. Ahora tenía que decidir como madre. No cerré esa puerta por completo. Nunca quise que mis hijas crecieran pensando que el rencor era lo único que yo podía dejarles como herencia. No quería que aprendieran de mí a odiar o guardar resentimiento para siempre. Pero también dejé algo muy claro. Si algún día iban a tener una relación con su abuela, sería bajo condiciones que protegieran el bienestar de mis hijas, no bajo condiciones que simplemente hicieran sentir cómoda a Loretta. Ella no podía volver a nuestras vidas y esperar que todo siguiera igual. No podía tratarlas mal, hacer comentarios sobre su nacimiento o hacerlas sentir que no eran suficientes. Si quería verlas, tendría que demostrar que podía respetarlas. Loretta aceptó, aunque de muy mala gana, tener una sola visita supervisada aquella primavera. Cuando llegó el día, me sorprendió verla. Estaba mucho más callada de lo que yo la había visto en todos los años que llevaba conociéndola. Ya no tenía aquella actitud dominante. Hablaba más despacio. Parecía medir cada palabra antes de decirla. Incluso su forma de comportarse parecía más tranquila. Pero no pude saber si realmente estaba arrepentida o si simplemente estaba sintiendo por primera vez lo que significaba perder todas las ventajas y el control que había tenido durante tantos años. No quise hacer suposiciones. Solo observé. Durante la visita, mantuve todo bajo control.
No porque quisiera castigarla, sino porque mis hijas eran mi prioridad. Ya había aprendido que las palabras bonitas no significaban nada si después venían los mismos comportamientos de siempre. Por eso, si Loretta quería recuperar algún tipo de relación con ellas, tendría que demostrarlo con hechos. Holden también continuó viendo a las niñas durante las visitas que el tribunal había establecido. Pero el hombre que aparecía en esas visitas era muy diferente del hombre que yo había conocido durante 11 años. Estaba callado. Parecía apagado. Ya no hablaba con la seguridad de antes. Ya no entraba en una habitación como si fuera el dueño de todo. Ahora parecía un hombre que había perdido mucho y todavía no sabía cómo aceptar las consecuencias. Era difícil reconocer al mismo hombre que meses atrás había estado parado en nuestra sala, entregándome los papeles del divorcio y diciéndome que me fuera de mi propia casa. Por algunos conocidos en común me enteré de que su relación con Bianca tampoco había sobrevivido a todo lo que había ocurrido. Supongo que era difícil construir una relación nueva cuando la base estaba llena de secretos y, de repente, todos esos secretos habían salido a la luz. La relación no duró. Y tampoco me sorprendió. Cuando una relación comienza con mentiras, tarde o temprano las mentiras terminan alcanzándola. En nuestro vecindario, las noticias también comenzaron a correr rápidamente. Para principios de la primavera, la mayoría de las familias de nuestra calle ya conocían alguna versión de lo que había sucedido. Claro que la historia cambiaba dependiendo de quién la contara. Algunos se habían enterado primero del divorcio. Otros habían escuchado sobre la infidelidad de Holden. Algunas personas sabían que había estado enviando dinero a una cuenta secreta. Y, de alguna manera, hubo vecinos que se enteraron del fideicomiso y de la propiedad de la casa antes de conocer todos los demás detalles. Al principio pensé que me molestaría el chisme. Pero lo que realmente me sorprendió no fueron los comentarios. Fue el apoyo silencioso que comenzó a aparecer después. No todo el mundo vino a preguntarme qué había pasado. Muchas personas simplemente encontraron pequeñas maneras de demostrarme que estaban de mi lado. La señora Álvarez, que vivía 2 casas más abajo, tenía un pequeño jardín. Cada agosto, comenzó a dejar algunos tomates de más en nuestro porche. Nunca decía por qué. Simplemente los dejaba ahí. A veces encontraba una pequeña bolsa junto a la puerta cuando regresábamos de la escuela. Tomates frescos del jardín de la señora Álvarez. Nunca tuvimos una conversación profunda sobre mi divorcio. Ella nunca me preguntó detalles. Pero cada vez que veía esos tomates, entendía el mensaje. No estás sola. También ocurrió algo parecido con la mamá de una de las compañeras de Winifred. Yo apenas la conocía. Nos habíamos visto muchas veces durante la entrada y salida de la escuela, pero nuestra relación no iba mucho más allá de un saludo rápido. Una tarde se acercó a mí. Esperó hasta que estuvimos un poco alejadas de los demás padres y me dijo simplemente: bien por ti. Lo digo de verdad. Solo fueron 5 palabras. Pero me llegaron muy profundo. Porque no necesitaba que me preguntara todos los detalles. No necesitaba que tomara partido en cada discusión. Simplemente reconocer que yo había hecho lo correcto significó mucho. Mientras tanto, Holden comenzó a quedarse cada vez más solo. Algunos de los amigos con los que solía jugar golf los fines de semana empezaron a alejarse. Al principio quizá no sabían toda la historia. Pero cuando comenzaron a conocer los detalles, las cosas cambiaron. La gente puede perdonar muchas cosas. Pero es difícil defender a un hombre que abandonó a su esposa pocos días después de que diera a luz y que rechazó a una bebé simplemente porque había nacido niña. Y todavía más difícil cuando todos saben que ese hombre había estado esperando durante años que su esposa le diera un hijo varón. Poco a poco, Holden perdió parte del círculo social que antes daba por sentado. No porque yo hubiera llamado a nadie. Nunca hice eso. No tuve que hacerlo. La verdad comenzó a hablar por sí sola. Y aprendí algo durante aquellos meses. La reputación también tiene su propio tribunal. No necesita un juez. No necesita abogados. No necesita documentos ni dinero. Solo necesita que la verdad tenga suficiente tiempo para llegar a las personas. Al final, cada persona decide qué pensar. Yo no podía controlar los rumores.
Tampoco podía controlar lo que Holden contaba sobre nuestro divorcio. Pero sí podía controlar mi propia vida. Podía proteger a mis hijas. Podía enseñarles que ser una familia no significa soportar cualquier cosa. Y, sobre todo, podía demostrarles con mis acciones que una mujer nunca debe permitir que otra persona decida cuánto vale. Algunas noches, cuando acuesto a Winifred y Marlo, alguna de las dos me pregunta por qué su papá ya no vive con nosotras. Como son niñas, tengo que explicarles las cosas de una manera que puedan entender sin hacerlas cargar con problemas de adultos. A veces les digo. Hay personas que llegan a convencerse de que el amor tiene condiciones. Piensan que tienes que ser de cierta manera, verte de cierta forma o incluso haber nacido de cierta manera para merecer que te quieran. Su papá pensó así durante mucho tiempo. Y esa forma de pensar terminó costándole mucho más de lo que él imaginaba. No quiero hablar mal de su padre frente a ellas. No quiero que crezcan con odio. Pero tampoco quiero mentirles. Quiero que entiendan algo mucho más importante. Les digo que su valor nunca estuvo en discusión. Nunca dependió de lo que su papá pensara de ellas. Nunca dependió de lo que Loretta opinara. Y tampoco dependerá de lo que cualquier otra persona piense en el futuro. Ustedes no tienen que demostrarle a nadie que merecen ser amadas, les digo. No tienen que cambiar quiénes son para que alguien las valore. A veces me preguntan si hicieron algo malo. Entonces les explico que no. Que nunca hubo nada malo en ellas. Que haber nacido niñas no fue un error. Que sus vidas no tenían que ser diferentes para que alguien estuviera orgulloso de ellas. También les digo que una casa no son solamente 4 paredes, un techo y muebles. Una verdadera casa es el lugar donde las personas que viven ahí deciden todos los días hacer que los demás se sientan seguros. Y por primera vez en 11 años, nuestra casa realmente se siente así. Ya no hay miedo. Ya no hay que caminar con cuidado para evitar que alguien se enoje. Ya no tengo que preguntarme qué comentario hará Loretta la próxima vez que venga. Ya no tengo que preocuparme por la expresión de Holden cuando mira a nuestras hijas. Ahora la casa está llena de cosas diferentes. Está llena de risas. De juguetes. De tareas escolares. De dibujos pegados en el refrigerador. De zapatos tirados en la entrada. De canciones que Juniper empieza a tararear. De las preguntas interminables de Marlo. De los libros que Winifred deja por toda la casa. De la energía de Delaney corriendo de una habitación a otra. Es nuestra casa. Y siempre lo fue. Pienso mucho en aquel día. A veces todavía puedo verlo con una claridad impresionante. Yo estaba parada en la entrada con Juniper pegada a mi pecho. Todavía estaba recuperándome del parto. Los papeles del divorcio estaban tirados en el suelo a mis pies. Holden estaba frente a mí. Loretta estaba sentada en mi sofá, convencida de que acababa de ganar. Los dos pensaban que yo iba a agachar la cabeza, recoger mis cosas y marcharme. Pero entonces dije aquellas 4 palabras. La casa es mía. Y recuerdo perfectamente cómo cambiaron sus caras. La expresión de Holden. La sonrisa de Loretta desapareciendo. El silencio que llenó toda la habitación. Durante años había pensado que yo era la que estaba fallando. Había pasado más de una década tratando de descubrir qué podía hacer para ser una mejor esposa. Me preguntaba qué tenía de malo en mí. Me preguntaba por qué nunca era suficiente. Y tardé demasiado tiempo en entender que el problema nunca había sido yo. La crueldad puede esconderse muy fácilmente detrás de la palabra tradición. Puede disfrazarse de costumbres familiares. Puede esconderse detrás de frases como así son las cosas en nuestra familia. También puede esconderse detrás de las expectativas. Queremos un hijo. El apellido necesita continuar. Una familia completa debería tener un niño. Frases así pueden parecer normales cuando se repiten durante años. Pero cuando las escuchas una y otra vez, pueden empezar a hacerte creer que hay algo malo en ti. Yo casi lo creí. Pero no había fallado. No le había fallado a Holden. No le había fallado a Loretta. Y mucho menos les había fallado a mis hijas. Había criado a 4 niñas increíbles.
Las había cuidado. Las había amado. Había estado presente en sus momentos importantes. Y había construido un hogar donde ellas podían crecer sintiéndose queridas. Además, aquella casa siempre había sido legalmente mía. Desde el principio. Los documentos lo demostraban. Mi padre había pensado en mi futuro mucho antes de que yo pudiera imaginar lo que algún día ocurriría. Las personas que intentaron convencerme de que yo no tenía valor fueron las que terminaron quedándose fuera de una vida que nunca entendieron realmente. Algunas noches, cuando mis hijas ya están dormidas y toda la casa queda en silencio, salgo al porche. Me siento ahí unos minutos y observo el jardín. Mi padre alguna vez me ayudó a imaginar cómo sería ese lugar. En aquel entonces yo no sabía cuánto iba a necesitarlo. No sabía que algún día ese mismo porche sería mi refugio. No sabía que algún día estaría sentada ahí después de un divorcio, con 4 hijas y una vida completamente diferente. Y pienso en lo distinto que habría sido todo si hubiera pasado un año más creyendo que merecía menos. Si hubiera aceptado que Holden decidiera cuánto valía. Si hubiera dejado que Loretta siguiera diciéndome que no era suficiente. Si hubiera salido de aquella casa con la cabeza agachada, pensando que había perdido. Tal vez todo habría sido diferente. También pienso en otras mujeres. Mujeres que quizá están sentadas en salas parecidas a la mía. Mujeres que están sosteniendo documentos que nunca quisieron recibir. Mujeres que están escuchando palabras diseñadas para hacerlas sentir pequeñas. Mujeres a las que alguien les ha hecho creer que no valen lo suficiente. Si alguna de ellas llega a escuchar mi historia, espero que recuerde algo. Su valor nunca estuvo en manos de otra persona. Nadie tiene autoridad para decidir cuánto vale una mujer. Nadie puede determinar si merece respeto basándose en si cumple o no las expectativas de los demás. Mis hijas crecerán conociendo nuestra historia. Pero no quiero que la vean como una tragedia. Quiero que la recuerden como una prueba. Una prueba de que una persona puede reconstruir su vida después de haber sido humillada. Una prueba de que puedes defenderte sin convertirte en una persona llena de odio. Una prueba de que puedes elegir proteger a tus hijos y también protegerte a ti misma. Una prueba de que no tienes que aceptar un lugar pequeño solo porque alguien más decidió que ese es el lugar que te corresponde. Porque al final entendí algo que había estado frente a mí todo el tiempo. Una casa construida sobre la crueldad de otra persona tarde o temprano termina mostrando cuál es su verdadera base. Y nuestra casa, después de todo, siempre había tenido la misma base. Era mía. Mi padre se había asegurado de eso. Y ahora yo iba a asegurarme de que mis hijas supieran que ellas también tenían derecho a sentirse seguras, amadas y valoradas. A veces, cuando las personas escuchan mi historia, me preguntan si me arrepiento de haber guardado silencio durante tantos años sobre la casa y el fideicomiso. Me preguntan si debía haberle contado a Holden desde el principio. Algunos incluso dicen que quizá habría sido mejor usar esa información mucho antes, especialmente durante los años en que Loretta hacía sus comentarios crueles. Pero, sinceramente, no creo que hubiera cambiado nada. No me arrepiento de haber esperado. Durante años no pensé que necesitara esa información como una defensa. Yo creía que estaba casada con mi compañero de vida. Creía que estábamos construyendo algo juntos. Nunca imaginé que algún día tendría que demostrarle que la casa donde vivíamos no era suya. Por eso no creo que todas las verdades tengan que salir a la luz inmediatamente. Algunas verdades necesitan llegar en el momento correcto. Y la mía llegó exactamente cuando tenía que llegar. Ni un segundo antes. Ni un segundo después. Llegó cuando 2 personas se pararon frente a mí y decidieron que mis hijas y yo éramos reemplazables. Llegó cuando Holden me dijo que me fuera. Llegó cuando Loretta se rió de mí después de que acababa de dar a luz. Y, sobre todo, llegó en el momento en que yo dejé de necesitar permiso de cualquier otra persona para reconocer mi propio valor. Ese fue el verdadero cambio. No fue la casa. No fueron los documentos. No fue el divorcio. Fue el momento en que dejé de creerles. Porque una vez que dejé de creer que yo era el problema, ya no pudieron controlar mi vida de la misma manera. Y si después de 11 años de construir una vida junto a alguien te dijeran, apenas unos días después de dar a luz,
Que no eres suficiente simplemente porque no tuviste un hijo varón. ¿Qué harías? ¿Te irías en silencio? ¿Recogerías tus cosas y aceptarías lo que otra persona decidió por ti? ¿O encontrarías dentro de ti la fuerza para quedarte de pie y defender tu vida, tu hogar y a tus hijos, tal como yo decidí hacerlo?